La brisa fría del amanecer me golpeaba en la cara mientras me encontraba en una posición elevada en la Sierra de Guerrero, un estado que ha sido el escenario de múltiples enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los cárteles de sustancias ilícitas en México. Mis compañeros y yo estábamos en una misión de reconocimiento y captura de uno de los líderes más buscados de un cartel que ha sembrado el terror en la región. Una noche anterior recibimos inteligencia sobre un posible movimiento del cartel en una zona montañosa cerca de la localidad de Iguala, conocida por su historia de caos y el narco. Sabíamos que las probabilidades estaban en nuestra contra, pero también que no podíamos permitir que el miedo se apoderara de nosotros. La preparación fue intensa. Revisamos nuestro equipo, aseguramos nuestras armas y repasamos el plan una y otra vez. La adrenalina corría por nuestras venas, sabiendo que cada decisión que tomáramos podría costarnos la vida. Cuando llegamos al lugar al amanecer, estábamos camuflados entre los arbustos y la maleza. Nos apostamos en diferentes puntos estratégicos, con la vista fija en un pequeño rancho que se alzaba entre las colinas. Los informes indicaban que el líder del cartel estaría allí, junto con varios de sus hombres. El ambiente fue tenso. El silencio en la sierra contrastaba con el bullicio de la vida urbana que dejamos atrás. Mientras esperábamos, mi mente viajaba a momentos pasados. Recordé mis entrenamientos, los sacrificios y el compromiso que asumí al unirme a las fuerzas especiales. No era solo un trabajo, era una misión personal para proteger a mi país y a las personas que quería. La lucha contra la maña no era solo un conflicto físico, sino también una batalla ideológica. Sabíamos que cada cartel que caía significaba menos dolor para las comunidades afectadas. De repente, un ruido rompió el silencio, el sonido de un motor. Observé con atención mientras un par de camionetas se acercaban al rancho. El corazón se me aceleró. Mi compañero, un experimentado sargento de apellido López, me hizo una señal que estaba listo. Sabíamos que el momento había llegado. Con un movimiento coordinado nos posicionamos mejor y activamos nuestros dispositivos de comunicación. La tensión se palpaba en el aire. Observé a los hombres que salían de las camionetas, armados hasta los dientes. Eran más de los que esperábamos, pero no íbamos a retroceder. La orden era clara: capturar al líder y neutralizar cualquier amenaza. Contábamos con el apoyo de un grupo de infantería que esperaría instrucciones directamente desde la base, pero la acción dependía de nosotros. A medida que nos acercábamos al rancho, el tiempo parecía ralentizarse. Cada paso era crucial y cada sonido podía delatar nuestra presencia. De pronto, uno de los hombres del cartel se detuvo. Miró en nuestra dirección. Su instinto le decía que algo no estaba bien. En ese instante el sargento y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que no teníamos otra opción. En un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento hacia el grupo de hombres, y el estallido resonó en la sierra. Fue como si el tiempo se detuviera. En el caos que siguió, desatamos el fuego. Las balas silbaban a nuestro alrededor, mientras nos movíamos rápido y con precaución, buscando cobertura entre los árboles y rocas. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres del cartel respondían con fuerza, disparando desde múltiples posiciones. En la refriega vi a uno de mis compañeros caer. Mi instinto era correr hacia él, pero la formación y la misión eran lo primero. Con un grito de advertencia le hice señal a otro compañero para que cubriera mi avance. Alcancé a mi compañero, que estaba intentando mantenerse consciente. «Sigue luchando», le dije, mientras aplicaba un torniquete a su herida. El fuego cruzado era intenso. La adrenalina me mantenía alerta.
pero el horror de la situación se apoderaba de mí. No era solo una batalla, era una lucha por la vida. Sabía que no podía dejar que el miedo me paralizara. En un momento de claridad, vi al líder del cartel tratando de escapar hacia el bosque. Yo no podía dejar que se fuera. Con el corazón en la garganta, me lancé detrás de él, mientras mis compañeros mantenían la presión sobre los demás hombres del cartel. El terreno era complicado, lleno de piedras y vegetación densa. El líder estaba a pocos metros de distancia, y el sonido de su respiración agitada resonaba en mis oídos. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, al llegar a un claro lo vi. Estaba de rodillas tratando de recuperar el aliento, y mientras se giraba, su mirada se cruzó con la mía. En un instante, lo que pudo haber sido un duelo a muerte se convirtió en una decisión. Podía terminar con su vida o capturarlo. Al final, opté por la captura. «¡No te muevas!», grité, mientras apuntaba con mi arma. La sorpresa en su rostro era evidente, pero su instinto de supervivencia lo llevó a levantar las manos. Con movimientos rápidos lo inmovilicé y le llamé a mi compañero para que viniera. La situación era inestable, y aunque había neutralizado a su líder, el resto del cartel aún disparaba. Mi compañero llegó rápidamente, y juntos aseguramos al líder. Mientras tanto, el fuego de nuestros compañeros continuaba contra los hombres del cartel, que ya se estaban retirando. Todo sucedió en cuestión de minutos, pero la intensidad de la experiencia se sentía como horas. Con el líder bajo control, comenzamos a retroceder hacia una posición segura, mientras el apoyo aéreo llegaba para extraernos. Al final del día logramos capturar a uno de los líderes más peligrosos de ese cartel. Sin embargo, el costo fue alto. La herida de mi compañero requirió atención médica urgente, y el recuerdo de aquellos que cayeron en la batalla es algo que va a permanecer con nosotros para siempre. Sabíamos que esta situación con el narco es una lucha constante y que cada victoria trae consigo una mezcla de emociones, orgullo, tristeza y un renovado compromiso de seguir luchando. Mientras volábamos de regreso a la base, miré por la ventana del helicóptero. La sierra se extendía ante mí, hermosa y despiadada. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que cada acción contaba. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar que había visto tiempos mejores. Los caminos de tierra llevaban a casas de adobe, con techos de teja que habían perdido su color original. El sonido de los gallos anunciaba el amanecer, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco. Como soldado del ejército mexicano, sabía que mi deber era proteger a los ciudadanos de amenazas externas, y en los últimos años, esas amenazas habían tomado forma de la maña. El caos había ido en aumento, y aunque el gobierno había enviado tropas en la región, la inseguridad seguía presente. Sin embargo, mi objetivo era claro: mantener la paz y la seguridad en el pueblo. A medida que avanzábamos por las calles, observaba a los habitantes. Algunos barrían las aceras, otros abrían sus pequeñas tiendas, y los niños correteaban, ajenos a los peligros que acechaban en el horizonte. Saludé a don Javier, un anciano que siempre se sentaba en su silla de madera fuera de su casa. Su mirada era sabia, pero había una tristeza en sus ojos, como si supiera que el pueblo no volvería a ser el mismo. El sol comenzó a elevarse, y con él el calor del día. Mi compañero el cabo Martínez y yo nos dirigimos hacia el límite del pueblo, donde había reportes de actividad sospechosa. Mientras caminábamos, intercambiamos algunas palabras sobre nuestras familias y nuestra esperanza de que esta misión terminara pronto.
La rutina de los rondines se había vuelto familiar, pero siempre había un trasfondo de tensión que nunca se podía ignorar. Al llegar a la entrada del pueblo, notamos un grupo de hombres reunidos cerca de una camioneta. Sus miradas eran duras, y el ambiente se tornó pesado inmediatamente. Sabía que no era un buen signo. Martínez y yo nos miramos, y sin necesidad de hablar comprendíamos que teníamos que acercarnos con cautela. ¿Qué hacemos?, preguntó Martínez en voz baja. Vamos a hablar con ellos. Recuerda, somos la autoridad aquí, le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Nos acercamos lentamente, manteniendo la mano cerca de nuestras armas pero sin exhibirlas. Los hombres nos miraron con desdén, y uno de ellos, un tipo robusto con una cadena de oro alrededor del cuello, dio un paso al frente. ¿Qué quieren, soldados?, preguntó con una sonrisa burlona. Estamos realizando un rondín de seguridad. Necesitamos saber qué está pasando aquí, contesté, tratando de mantener la calma. El hombre se rió, una risa que resonaba entre los árboles. Aquí no pasa nada, solo son negocios. Ustedes deberían irse y dejar que la gente viva en paz. Sus palabras fueron como una advertencia. Sabía que no solo se refería a un comercio legítimo. El crimen organizado había echado raíces en esta región, y su influencia era palpable. La gente del pueblo se había visto obligada a elegir entre la obediencia o el miedo. No vamos a irnos. Si hay algo ilegal, tenemos el deber de actuar, respondí con firmeza. El hombre me miró con desdén, y en un instante su expresión cambió. En un movimiento rápido hizo una señal a los otros hombres, y antes de que pudiera reaccionar, el ambiente se volvió hostil. Los hombres se acercaron y el temblor en mi estómago se intensificó. Ustedes no entienden, ¿verdad? No están en su territorio. Aquí mandamos nosotros, dijo el hombre sacando un arma. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La tensión era palpable, y el eco de un disparo resonó en mi mente. Sin pensarlo, tiré de mi arma mientras Martínez se colocaba a mi lado, preparado para defendernos. ¡Alto!, grité apuntando al hombre armado. La situación se volvió caótica. Los hombres comenzaron a correr en diferentes direcciones, y el hombre que había hablado primero se lanzó hacia la camioneta. En medio del caos, el sonido de las balas resonó, y el aire se llenó de polvo y miedo. Sabía que tenía que actuar rápido. «Martínez, cubre la entrada», grité mientras corría hacia la camioneta. El hombre se había subido al vehículo y comenzó a encenderlo. No podía dejar que escaparan. Sabía que si lo hacían, las consecuencias serían devastadoras para el pueblo. Con un disparo certero impacté la llanta trasera de la camioneta, escuchando el sonido de goma reventándose. El vehículo comenzó a tambalearse, y el hombre se dio cuenta de que no podría escapar. A medida que se bajaba del vehículo, vi que tenía una mochila. En ese momento un grupo de hombres se acercó a nosotros desde el bosque, armados y listos para atacar. La situación realmente se había vuelto crítica. «¡Retirada!», grité a Martínez, que ya estaba apuntando a los nuevos enemigos. Comenzaron a disparar y el sonido de las balas llenó el aire. Nos cubrimos detrás de la camioneta, y mi corazón latía con mucha fuerza. La adrenalina corría por mis venas, y sabía que esta era una batalla por la supervivencia. «¡Necesitamos apoyo!», grité al radio, mientras intentaba mantener la calma. El intercambio de disparos continuó, y la situación se tornó cada vez más desesperante. Los hombres del crimen organizado parecían tener ventaja en número, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Sin embargo, recordé mi entrenamiento y el deber que tenía hacia el pueblo. Sentí una punzada de dolor en el brazo, una bala que me había rozado, pero no podía rendirme. Con determinación me levanté y disparé nuevamente, haciendo que uno de los hombres cayera. El eco de su grito resonó, y eso me dio una pequeña dosis de valor.
Finalmente, escuché el sonido de un vehículo acercándose. Era nuestro apoyo. Las camionetas del ejército llegaron al lugar y con ellas la esperanza. La llegada de refuerzos cambió el rumbo de la lucha. Los hombres de la maña comenzaron a dispersarse y con un último esfuerzo logramos asegurar el área. Después del enfrentamiento, el pueblo se sintió diferente. La gente salió de sus casas, mirándonos con una mezcla de miedo y gratitud. Sabía que aunque habíamos ganado esa batalla, la lucha contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. Esto ha continuado así por años, y el precio que tenemos que pagar sigue siendo demasiado alto. Y el terror, claro que se vive todos los días. Era una noche oscura y silenciosa. El tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse. Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas, iban bajo nuestros pies, y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento. La primera explosión fue ensordecedora. Un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar, iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un hogar para aquellos hombres. En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas. No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. ¿Debía disparar o debía dejarlo vivir? Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche, que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas.
Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó, esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire, una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada. La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados, confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche, y el caos en ese momento se desató. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos, escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo, esto por un disparo en el hombro. La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado. En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo. En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía.
Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara. Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente, logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones, y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo, y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto. Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal. Era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. La frontera entre México y Estados Unidos era un lugar de contrastes, donde la belleza del paisaje se mezclaba con la crudeza de la realidad del crimen organizado. Me encontraba en una operación de rutina, parte de un grupo de élite que había sido desplegado en esta zona caliente, debido a informes de movimientos de narcotraficantes. Aunque había estado en misiones previas, la tensión en el aire era palpable, y una inquietud se alojaba en mi estómago. «Escuchen, la situación es delicada», dijo el teniente Martínez, un veterano de muchas batallas. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de seriedad que no pasamos por alto. Hemos recibido inteligencia que sugiere que un grupo de narcos está intentando cruzar la frontera esta noche. Su objetivo es transportar productos a través de un punto ciego en el cerco fronterizo. Nuestra misión es interceptarlos antes de que logren cruzar. Mientras hablaba, revisé mi equipo. El rifle, las granadas, los cargadores, todo estaba en su lugar. Aún así no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabíamos que estos criminales estaban bien armados y organizados. Con el equipo en su lugar, nos dirigimos hacia nuestra posición de vigilancia, un terreno elevado que nos brindaba una vista panorámica del área. El silencio era ensordecedor. A medida que la oscuridad se cercenía sobre nosotros, el sonido de la naturaleza se apagaba y solo se escuchaba el murmullo lejano del río que marcaba la frontera. Yo observé a mis compañeros, hombres y mujeres que, al igual que yo,
Habían dejado todo atrás para servir. No había lugar para el miedo, solo la determinación de cumplir con nuestra misión. Pasaron las horas y la tensión aumentaba. Cada crujido de ramas o susurro del viento parecía un presagio. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, un destello de luces apareció a lo lejos. Era un vehículo. «Ahí están», susurró el teniente, y todos nos tensamos listos para la acción. El vehículo se acercaba lentamente, sus faros iluminando el camino polvoriento. Era un SUV negro y detrás de él un par de camionetas que lo seguían a toda velocidad. «Son ellos, no podemos dejar que crucen», ordenó el teniente. Con un gesto de la mano nos posicionamos. La adrenalina corría por mis venas y mi corazón latía con fuerza. Cuando el SUV se detuvo, pude ver cómo varios hombres se bajaron armados hasta los dientes. Llevaban rifles de asalto y miradas decididas. «Ahora», gritó el teniente. Yo abrí fuego junto con mis compañeros, las balas silbando en la oscuridad. El sonido del disparo resonaba en el aire y la confusión se apoderó de los narcos. Aunque ellos respondieron con disparos y el caos estalló en cuestión de segundos, podíamos ver cómo la luz de los faros iluminaba la escena, revelando la intensidad de ese enfrentamiento. Recuerdo vagamente que yo me agaché buscando cobertura detrás de un arbusto. Mientras las balas pasaban a mi lado, el miedo era real, pero la formación y el enfrentamiento tomaron el control. «¡Cúbranme!», grité mientras me movía hacia un mejor ángulo. Mis compañeros estaban a mi lado, intercambiando disparos con los narcos. Era una danza mortal, una mezcla de instinto y estrategia. En medio del fuego cruzado vi a uno de mis compañeros caer al suelo. La imagen se grabó en mi mente y una oleada de rabia y determinación me invadió. Con un esfuerzo logré avanzar hacia el lado del vehículo, tomando la posición en un pequeño montículo. Desde allí podía ver a los narcos tratando de reagruparse, organizándose para poder contraatacar. Yo grité que no podíamos dejar que se escapen, impulsando a mis compañeros a seguir adelante. La batalla continuó y el sonido de las balas se mezclaba con los gritos de los hombres. En un momento de calma logré recargar mi arma y observar el entorno. Los narcos estaban intentando huir hacia el río, pero sabíamos que eso significaría una derrota para nosotros. «Avancemos, no podemos dejarlos escapar», ordenó el teniente. Con determinación comenzamos a movernos hacia adelante, disparando a los hombres que aún se resistían. La lucha era feroz, pero poco a poco comenzamos a ganar terreno. Al llegar al borde del río, vi cómo algunos narcos intentaban cruzar. Nosotros no podíamos permitir que eso sucediera. La batalla estaba llegando a su clímax. Los narcos, viendo que estaban siendo rodeados, comenzaron a retroceder. Finalmente mis compañeros lograron contener a los narcos y los últimos disparos se apagaron. El silencio se cercenó sobre el lugar, interrumpido solo por el sonido de la naturaleza. La misión había sido exitosa, pero la realidad de lo que habíamos enfrentado se instaló en mi mente y es algo que no voy a olvidar. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que contrastaba con el polvo de la carretera. Era una de esas tardes calurosas en el norte de México, donde el aire se sentía denso y la brisa apenas ofrecía alivio. Me encontraba en un convoy militar, en plena misión de reconocimiento hacia Sinaloa, una zona conocida por su alta actividad del narco. Mis compañeros y yo éramos parte de una unidad de élite, entrenada para enfrentar situaciones extremas. Pero nunca imaginé que el día de hoy marcaría un antes y un después en mi vida. El ruido de los motores resonaba en el silencio de la carretera, interrumpido solo por el chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto agrietado. Miré por la ventanilla, observando los paisajes áridos que nos rodeaban. En ese momento,
Las preocupaciones del mundo parecían lejanas. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Sabíamos que, a medida que nos acercábamos a la frontera con Sinaloa, el riesgo aumentaba. El capitán Gómez, un hombre con una mirada firme y una voz autoritaria, se dirigió a nosotros desde la parte delantera del convoy. Recuerden, estamos en terreno hostil. Los narcos no se detendrán ante nada para proteger su territorio. Mantengan los ojos abiertos y sean cautelosos. Yo asentí sintiendo el peso de su advertencia. Era la primera vez que estaba en una operación como esta, y aunque había pasado por un riguroso entrenamiento, la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Los rumores sobre enfrentamientos previos en la zona eran escalofriantes, pero jamás pensé que podría estar en medio de uno. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolador. Un par de ranchos abandonados aparecieron a nuestro paso, con sus cercas de alambres de púa y ventanas rotas. El silencio era ensordecedor, solo roto por el sonido del motor de nuestro vehículo y el crujir del asfalto. De repente, el capitán levantó la mano, indicando que nos detuviéramos. «Escuchen», dijo en un susurro. Todos guardamos silencio. En la distancia se escuchaban disparos. El sonido era inconfundible. Ráfagas de armas automáticas. Mi corazón en ese momento se aceleró. «Parece que hay un enfrentamiento», continuó el capitán. «Nos moveremos con cautela». Nos encontramos en una encrucijada. Si continuábamos, podríamos entrar en fuego cruzado. Si retrocedíamos, podríamos ser considerados como cobardes. Pero la decisión fue rápida y avanzamos. Con el motor rugiendo continuamos por la carretera, pero esta vez con más precaución. El ambiente se sentía tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. A medida que nos acercábamos al origen de los disparos, el paisaje se tornó más caótico. Podíamos ver vehículos abandonados, marcas de balas en las paredes y, lo peor de todo, cuerpos tendidos en el suelo. El horror de la escena me golpeó con fuerza. Eran hombres jóvenes en su mayoría, que habían caído en medio de un conflicto que ni siquiera les pertenecía. «Deténganse», gritó el capitán. Nos estacionamos detrás de un vehículo volcado, protegiéndonos de la línea de fuego. «Necesitamos evaluación», dijo el mismo capitán. Un grupo de soldados se preparó para avanzar mientras otros cubrían sus movimientos. Yo formaba parte del equipo de apoyo, con mi rifle en mano y la mente centrada en la misión. Pronto un par de soldados se acercaron a la escena del tiroteo, y en cuestión de minutos, el sonido de los disparos se hizo más intenso. «¡Regresen!», ordenó el capitán cuando una serie de disparos resonaron cerca de nosotros. Una ráfaga de balas hizo que nos agacháramos instintivamente. La situación se estaba volviendo crítica. La adrenalina corría por mis venas, y cada latido de mi corazón parecía resonar en mis oídos. Los hombres que se enfrentaban en la carretera eran narcos, bien armados y organizados. Podíamos ver cómo se movían ágilmente entre los vehículos, utilizando todo lo que tenían a su disposición como cobertura. Era un espectáculo aterrador y fascinante al mismo tiempo. «No podemos quedarnos aquí», dijo el capitán con su voz firme. «Necesitamos establecer una línea de fuego y neutralizar la amenaza». Con gran esfuerzo avanzamos hacia la posición más favorable. El sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor, pero logramos establecer un perímetro. Desde allí comenzamos a devolver el fuego. Recuerdo cada disparo que hice, cada ráfaga que salió de mi arma. La concentración era vital, pero la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeaba con cada segundo que pasaba. La batalla continuó por lo que pareció una eternidad. La oscuridad comenzó a caer, y los faros de los vehículos iluminaban la escena caótica.
Los narcos, en un intento desesperado por salir, comenzaron a retroceder. En ese momento un grito desgarrador resonó en el aire. Un soldado de nuestro equipo había caído. El pánico en ese momento se apoderó de nosotros. ¡Médico!, gritó el capitán, pero el caos era abrumador. La batalla seguía y cada uno de nosotros sabía que no podíamos dejar de luchar. La vida de nuestro compañero dependía de nuestra capacidad para mantenernos firmes. Con cada disparo que intercambiábamos, la situación se volvía más desesperada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el fuego enemigo comenzó a disminuir. Al parecer los narcos se estaban retirando. ¡Avancen, avancen!, ordenó el capitán. Con cuidado nos movimos hacia adelante, la tensión en el aire aún palpable. El cuerpo de nuestro compañero yacía en el suelo, y el dolor por su pérdida ya comenzaba a sentirse en nuestros corazones. Al llegar a la escena del tiroteo encontramos más cuerpos. La brutalidad de este enfrentamiento entre cárteles se hacía evidente. Miré a mi alrededor y vi el horror y la destrucción. Era un recordatorio escalofriante de lo que enfrentábamos. La lucha no solo era contra el narco, sino contra un sistema que parecía estar diseñado para perpetuar este ciclo de caos. El capitán se agachó junto al cuerpo de nuestro compañero, y una fría sensación de pérdida me invadió. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero esos minutos se sentían como horas. A medida que el silencio caía y la noche se hacía presente, comprendí que nunca volvería a ser el mismo. La guerra nos había marcado, y la vida que conocía antes de ese encuentro se había desvanecido. Finalmente el convoy se reunió. Habíamos sobrevivido, pero a un costo. La carretera hacia Sinaloa no solo era un camino lleno de polvo y peligro, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida y de las decisiones que tomamos. Mientras nos alejábamos de la escena, el peso de la realidad se asentó en mis hombros. No podía olvidar lo que había visto y lo que habíamos vivido. El enfrentamiento contra el narco, y aunque habíamos ganado una pequeña victoria, sabíamos que el conflicto estaba lejos de terminar, y así ha sido, un ciclo sin fin. La noche era inquietante y silenciosa, el tipo de oscuridad que parece engullirlo todo. Había estado en muchas misiones, pero esta era particularmente tensa. Mi escuadrón estaba desplegado en una zona rural, en un área donde la presencia del narcotráfico había crecido como una maleza sin control. Habíamos recibido informes de un cargamento importante que se estaba moviendo esa noche, y nuestra tarea era interceptarlo. Nos encontrábamos en un pequeño claro, rodeados de árboles que parecían susurrar entre sí con el viento. El aire estaba impregnado de humedad, y la sensación de ser observados era casi palpable. Mis compañeros, el sargento Torres y el soldado González, compartían mi inquietud. Había algo en el ambiente que nos hacía sentir vulnerables, como si la selva misma estuviera al tanto de nuestra misión. Recuerden, la comunicación es clave. Si vemos algo sospechoso, nos mantenemos juntos, ordenó el sargento. Nosotros asentimos, aunque el silencio de la noche se sentía opresivo. La única luz provenía de nuestras linternas, que iluminaban brevemente los rostros tensos de mis compañeros. Después de avanzar un par de kilómetros, llegamos a un camino de tierra. Era el lugar donde se esperaba que los narcos realizaran el intercambio. Nos ocultamos detrás de un grupo de arbustos, esperando a que llegaran. El tiempo pasó lentamente, y el único sonido que rompía la inquietud era el crujir de las hojas bajo nuestros pies. De repente el silencio fue interrumpido por el sonido de motores acercándose. La tensión se intensificó. Con señas nos preparamos para actuar. A medida que los vehículos se acercaban, pude ver que eran camionetas grandes, llenas de hombres armados. Había al menos una docena de ellos, todos con un aire de confianza que solo proviene de saberse impunes. El sargento nos indicó que esperáramos.
Nos mantuvimos en silencio, conteniendo la respiración mientras los hombres comenzaban a descargar cajas del vehículo. La luz de las linternas reflejaba en sus rostros y pude ver el brillo de sus ojos, llenos de una mezcla de ambición y caos. Eran personas que habían cruzado límites que muchos no se atreverían a imaginar. En ese momento, un sudor frío corrió mi espalda. Había un hombre en particular alto y musculoso, que parecía ser el líder. Su actitud era arrogante, y su sonrisa resonaba en la oscuridad como un eco siniestro. No era solo un narco, era un depredador y sus hombres eran sus presas. «Vamos a hacer esto rápido, ¿qué?», dijo el líder, mientras sus hombres comenzaban a abrir las cajas. «No tengo toda la noche». La tensión era palpable, y sentí que el tiempo se detenía. Sabía que debíamos actuar, pero la lógica me decía que había algo más en juego esa noche. Cuando finalmente el sargento dio la orden, nos lanzamos al asalto. «¡Ahora!», gritó, y el sonido de disparos llenó el aire. La sorpresa fue total. Los narcos no esperaban un ataque. Algunos de ellos cayeron al suelo antes de poder reaccionar, pero otros, armados hasta los dientes, comenzaron a disparar hacia nosotros. El caos se desató. Los gritos de dolor y miedo se mezclaban con el eco de las balas. Me agaché detrás de un árbol intentando encontrar un ángulo desde el cual pudiera disparar. Mis pensamientos eran un torbellino. Sabía que estaba en medio de una batalla que podría cambiarlo todo. A medida que el fuego cruzado continuaba, vi cómo el líder de los narcos organizaba a sus hombres, gritando órdenes. Era como si estuviera en su elemento disfrutando del caos. La rabia se apoderó de mí, y en un momento de claridad decidí que debíamos detenerlo. Sin pensarlo dos veces corrí hacia él utilizando la confusión a mi favor, pero en el camino algo me hizo detenerme. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo, una especie de alarma que no podía ignorar. Miré a mi alrededor y vi que en la oscuridad entre las sombras había más hombres de los que habíamos anticipado. Estaban flanqueando nuestro grupo, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. No solo estábamos enfrentándonos a un grupo de narcotraficantes, había algo más, una sensación de que estábamos siendo cazados. De repente un grito desgarrador rompió en el aire. Era González. Lo vi caer al suelo, con una herida en el abdomen. «¡Ayuda!», gritó, mientras los narcos se acercaban a él. El sargento y yo corrimos hacia él, pero el líder de los narcos se interpuso en nuestro camino, con una sonrisa macabra en su rostro. «¿De verdad creen que podían venir aquí a interrumpir nuestro negocio?», dijo mientras se acercaba a González, que yacía en el suelo, incapaz de moverse. En un instante se agachó y con una frialdad aterradora le disparó. El sonido del disparo resonó en la noche, y el eco fue como un golpe en mi pecho. La rabia y el terror se apoderaron de mí. No podía dejar que eso quedara impune. Con una determinación renovada apunté mi arma hacia él, pero antes de que pudiera disparar, sentí una mano en mi hombro. Era el sargento con una expresión de desesperación en su rostro. «¡Retrocede!», gritó. «¡Están rodeados!». En ese momento vi a más hombres salir de las sombras, flanqueando nuestro grupo por todas partes. Estábamos atrapados, y la realidad se hundió en mi mente como una piedra. No había salida, y la idea de ser capturados por ellos me llenó de un miedo profundo. A pesar de la desesperación, el sargento intentó mantener la calma. «¡Retirada ahora!», ordenó, y comenzamos a retroceder, cubriendo nuestras posiciones mientras nos alejábamos del fuego cruzado. No fue fácil. Cada paso era un recordatorio de lo vulnerable que éramos en ese momento. Logramos llegar a un pequeño claro, donde la oscuridad parecía ser nuestro único refugio, pero el terror no se desvaneció. Sabía que los narcos nos seguían, y el sonido de sus voces resonaba en la noche, como un recordatorio constante de que estábamos siendo cazados.
¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. El sargento, con la mirada fija en la oscuridad, respondió: debemos mantenernos unidos. No podemos permitir que nos atrapen. Tienen el número, pero tenemos la ventaja del terreno. Mientras nos preparábamos para lo peor, el sonido de pasos se acercaba. La tensión en el aire era insoportable. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, y la adrenalina fluía por mis venas. Nos escondimos detrás de unos arbustos, esperando el momento adecuado para actuar. De pronto, la figura del líder de los narcos apareció en la luz de la luna, acompañado de un grupo de hombres. «Sabemos que están aquí», gritó con su voz resonando en la noche. «No se escondan, solo quieren hacer esto más interesante». La risa de sus hombres resonaba, y el terror se apoderaba de mí de nuevo. Era un juego para ellos, una cacería, y nosotros éramos las presas. En ese momento comprendí que no solo luchábamos por nuestra vida, sino que estábamos en medio de una tormenta de caos que iba más allá de nuestra comprensión. El sargento tomó una decisión rápida. «Vamos a flanquearlos. Si logramos atraer su atención, podemos salir de aquí vivos». Asentí, aunque sabía que era una apuesta arriesgada. Nos movimos en silencio, tratando de permanecer en las sombras, mientras nos acercábamos a la posición de los narcos. Cuando finalmente estábamos en posición, el sargento dio la señal. Disparamos con todas nuestras fuerzas, y el caos se desató una vez más. Los narcos comenzaron a gritar y disparar hacia nosotros, pero esta vez estábamos en una posición estratégica. Al menos eso creía. Mientras intercambiábamos disparos, y como algunos de los narcos caían, pero el líder seguía en pie, su sonrisa macabra aún presente. «Eso es todo lo que tienen», gritó antes de disparar hacia nosotros de nuevo. La bala pasó silbando cerca de mi cabeza, y un escalofrío recorrió mi espalda. A medida que la batalla continuaba, la sensación de desesperación crecía. Sabía que no podíamos mantenernos en pie por mucho tiempo. La falta de refuerzos y el número creciente del narco comenzaba a pesar en nuestras mentes. En medio de todo, el sargento fue golpeado en el brazo. Un grito de dolor escapó de sus labios. «Retirada», ordenó, pero sabía que el tiempo se nos estaba acabando. La lucha se volvió frenética. Comenzamos a retroceder disparando a ciegas, mientras intentábamos abrirnos paso. La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, y la sensación de ser cazados se intensificaba. Cada grito, cada disparo era un recordatorio de que estábamos en el borde de un abismo. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero no sin pérdidas. La imagen de González y el sargento herido me perseguiría durante mucho tiempo. Había sido una noche de terror, una experiencia que había revelado la crudeza de un momento de caos que no tenía fin. La situación con el narco no solo se libraba en las calles, se manifestaba en el corazón de cada hombre que había sentido el dolor de perder a un compañero. Mientras el primer rayo del sol comenzaba a asomarse en el horizonte, supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Enfrentamos a un enemigo que no solo había luchado por el control de un territorio, sino que también se alimentaba del miedo y la desesperanza. El terror que habíamos experimentado aquella noche es un recordatorio constante de que esta situación no se limita al campo de batalla. A menudo se encuentra en los rincones más oscuros de la humanidad, en las decisiones que tomamos y en las vidas que se pierden en el camino. Historias de terror de la internet.